¿Qué tal, pescadores? Soy Wolframio de depescar.top y en este vídeo vamos a aprender a calcular con fórmulas matemáticas el lastre necesario para nuestra jornada de pesca submarina en poca profundidad. En el vídeo anterior, que aparecerá por aquí, os mostré el lastre que yo utilizo tanto en invierno con un traje de 7.5 como en verano con un traje de 5.5 para pescar en poca agua, que es lo que la mayoría hacemos cuando nos iniciamos en ese deporte, pescar en profundidades muy bajas y que algunos todavía seguimos realizando. En mi caso, yo sigo pescando en profundidades muy bajas, y cuando digo bajas me refiero a profundidades muy bajas relativamente. Como podemos ver en el ordenador de buceo, aquí realicé la última inmersión donde pude capturar un buen ejemplar de dentón, lo realicé en 4,7 metros. En ese vídeo di unos pequeños consejos de cómo lastrarse de manera intuitiva para empezar a pescar en estas profundidades. Desde mi experiencia, ese es el lastre correcto que yo sigo y una de las pautas que hemos seguido durante mucho tiempo la mayoría de los pescadores y buzos, que es por cada 10 kilos que tu cuerpo pese, colocarse uno de lastre. En el caso de la apnea sí que es verdad que es diferente porque cuando realizamos apnea estamos variando muchísimo lo que es la profundidad y por lo tanto no nos solemos lastrar tanto cuando realizamos este tipo de deporte. Antes de ir con los cálculos matemáticos vamos a ver los factores que nos afectan a la hora de lastrarnos como pescadores submarinos. Vamos a pensar siempre con la mentalidad de pesca, no de apnea ni de buceo. ¿Por qué? Porque los pescadores más o menos cada uno sabe en el fondo que se puede ir moviendo. En mi caso, como ya hemos comentado, unos 5 metros como profundidad máxima en una jornada de pesca. Luego es verdad que cuando tengo que cambiar de profundidad sí me quito esos 8 kilos. Me voy colocando menos, depende de la profundidad que yo crea que voy a pescar ese día. Por eso es muy importante conocer la zona, conocer los fondos para poder ir jugando con este lastre. Bien, pues el primer factor es la altura. No es lo mismo el aleteo que va a tener una persona que la pierna le mida 2 metros a una persona que sea un poquito más bajita como yo y la pierna le mida menos. Esa amplitud del aleteo va a ser muy importante a la hora de romper lo que es la flotabilidad neutra que nosotros tenemos que buscar para pescar en poca agua, como vamos a comentaros a continuación. Otra de los factores importantes es el peso y la constitución del cuerpo de la persona. ¿Por qué la constitución? No es lo mismo la flotabilidad de un músculo que de una zona de grasa, y eso también tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de querer sumergirnos y romper esa flotabilidad neutra. Los milímetros del traje, la cantidad de aire que tenga el traje dentro del neopreno va a afectar al empuje vertical que suframos hacia arriba. El aire que metamos en nuestros pulmones, porque eso también va a afectar a la flotabilidad, pero esto es más pensando un poco en los apneístas. Los pescadores submarinos, como queremos aguantar el máximo tiempo posible en fondo, solemos llenar los pulmones a tope. Entonces es un factor que, bueno, hay que tener en cuenta también, pero normalmente todos llenamos el aire, o sea, el pulmón al completo para poder aguantar cuanto más en el fondo, mucho mejor. Y luego está la profundidad, que es lo más importante y por eso está aquí en rojo. Depende de la profundidad, tendremos un lastre u otro. Uno de los trucos que utilizan los apneístas para calcular este lastre es buscar la flotabilidad neutra en 10 metros. Los pescadores submarinos principiantes a poca agua, como pescamos en una profundidad muy baja, entre 5 metros, y vamos a ponerle que hasta 10 metros podemos alcanzarlo cualquiera, en mi caso yo tengo que tener una profundidad neutra prácticamente en superficie. ¿Por qué? Para poder ir jugando entre los 0 metros, que sería la superficie, y mantenerme sin dificultad en lo que es el fondo. Por lo que necesitaré una flotabilidad prácticamente negativa en 5 metros. Y por eso hay que lastrarse un poco más, como comenté en aquel vídeo. Y vamos a ver ahora uno de los cálculos que yo realizo para obtener ese lastre. El ejercicio lo he sacado del manual de Dive Master de buceo técnico, ¿vale? Y lo he adaptado a lo que es
la pesca submarina. Aquí viene explicado un poco, bueno, pues el principio de Arquímedes, que básicamente nos dice, voy a leerlo porque siempre me lío yo con esta definición, que es: cualquier cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Es decir, en cuanto entramos en el agua, desalojamos agua, que ese agua misma nos va a empujar hacia arriba, y eso es lo que hace que el ser humano flote. ¿Por qué digo el ser humano? Porque si tú tiras una piedra, esa piedra es densa, esa piedra pesa, esa piedra se hunde. Entonces nosotros tenemos una serie de características que nos hace flotar. Vamos a obviar lo que es todo lo que es la fórmula matemática, porque es un rollo, la verdad es que en principio de Arquímedes hay vídeos a patadas por ahí, que si queréis ser físicos, pues lo podéis ver, pero yo voy a explicar un poco, así a grandes rasgos, los cálculos que ya los tengo aquí realizados, ¿vale? Para obtener este lastre y el por qué me sale al final este número y no me sale el que viene aquí en el libro, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es el peso. Nuestro peso, en este caso voy a hacerlo con mis datos. ¿Por qué? Porque es lo que yo realizo y es lo que tengo más a mano. Mi peso es de 80 kilos, ¿vale? Como ya comenté en el otro vídeo, más o menos, durante todo el año peso eso, unos 80 kilos por mi constitución. Y hay que tener en cuenta también el equipo. Nuestro equipo de buceo, más o menos yo le he puesto 5 kilos. El neopreno pesa, las gafas pesan, las aletas pesan, el fusil pesa. Bajamos con el fusil, que no olvidéis que muchos son madera y la madera flota, hay que bajarla también, ¿vale? Son cositas que van sumando gramo a gramo, gramo a gramo, y al final, más o menos, bueno, vamos a tener una media de 5 kilos. ¿Queréis calcular esto? Pesarlo en una balanza. El siguiente dato sería el volumen desplazado. El volumen desplazado lo podríamos calcular colocándonos. Si lo queremos calcular de manera exacta, nos pondríamos todo el equipo, nos tiraríamos a un estanque, que tenga contador, ¿no? Que tenga un medidor, y veríamos cuántos litros desplazamos. Normalmente es muy poco, suele ser en torno... Yo he visto problemas, por ejemplo, en este problema, os lo voy a poner para que veáis que no me invento los datos. En este problema, aquí vemos que en 87 kilos de peso se desplaza 0,8. 87 kilos de peso, al final es un 87,8 es el dato que vamos a utilizar aquí. Entonces es muy poco y vamos a obviarlo por no hacer esto, como ya he comentado, un coñazo de matemáticas. Vamos a hacerlo práctico. Y por último, el siguiente dato sería la densidad específica del agua. En este caso, agua marina. El agua marina o el agua salada sabemos que no es 1. En este caso sería 1,025. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pescar, bucear, hacer apnea en agua dulce que en agua salada. Esa sal nos hace flotar. Vamos a los cálculos. Cogeríamos el peso total, que sería esto de aquí, los 85 kilos, por lo que es la densidad específica del agua. Estoy siguiendo los pasos del libro. Y nos da unos kilos de 87,125. Bien, pues ya tenemos el primer dato que vamos a utilizar para calcular nuestro lastre necesario para mantener una flotabilidad neutra en superficie. Recordad esto, flotabilidad neutra. El siguiente dato que debemos de utilizar para restar al dato anterior es nuestro peso. Y es aquí la diferencia con el buceo. En el libro de Dive Master viene que lo restamos con el volumen total, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que en esta situación hay una vejiga que sería el jacket o el chaleco o el ala, en el caso de técnico, que nos permite controlar esta flotabilidad, ¿vale? Nosotros como pescadores no. Entonces lo que yo hago es, al dato este que tenemos, le resto mi peso corporal. Y os voy a explicar por qué. Yo resto el peso corporal y no el peso total porque yo realmente lo que quiero hundir es el cuerpo. A estas profundidades el neopreno lo que me está haciendo es una flotabilidad positiva. Me está haciendo un empuje hacia arriba. Por lo que tengo que contrarrestar de esa manera, añadiendo más lastre, el neopreno. A mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuántos lastres necesito para empezar a pescar? ¿Cuántos kilos me tengo que poner en el cinturón o en el chaleco? Pues yo le digo esta regla simple, que cada 10 kilos que tú peses, 1 de lastre, que es lo que hemos siempre utilizado. Luego vas calibrando el equipo. A medida que tú vas aumentando tu seguridad, tu confianza, tu relajación en el fondo, la técnica de picada y demás, irás lastrándote menos.
estos son mis datos, estos son los que yo he ido sacando con la experiencia. Evidentemente, si hubiera sabido esto antes, hubiera ido más a tiro fijo, pero a medida de que he ido avanzando en el mundo de la pesca submarina, he ido probando diferentes tipos de lastres, diferentes tipos de trajes, y evidentemente, cuanto más profundo pesques, menos lastres tienes que ponerte. Entonces, por seguridad, sí que cuando cogemos profundidades mayores a 10 metros, no tenemos que utilizar este tipo de lastre. Ya sería utilizar realmente los cálculos del principio de Arquímedes para ver cuánto estamos desplazando, qué volumen tenemos y qué datos nos salen. Esto es para un cálculo en poca agua, como bien pone aquí abajo en el título, que es un lastre para pescadores que se inician. Nadie creo que empiece pescando en los 40 metros, y si lo hace es un máquina. Y entonces va dirigido más que nada al pescador de poca agua, que es la mayoría de pescadores, y creo que puede servirnos a todos para ir un poco más a tiro fijo, entre comillas. Luego es verdad que cada uno irá calibrando dentro de su cuerpo el lastre que necesite. Si vas más relajado, necesitarás más lastre. Si vas con un chicle en poca agua, pues necesitarás una tonelada de lastre, porque los he visto y estoy hablando de las experiencias. Y lo que intento evitar con esto es que tengamos los fallos que tuve yo de ir a pescar con un traje más grueso porque tenía mucho frío y no pude pescar. ¿Por qué? Porque me puse un traje 7-7 en esta poca agua y me quedé flotando. Metí más aire, no tuve en cuenta que había que poner más lastres y ya iba yo con 8 kilos y me quedé flotando. Lo que tuve que salirme de pescar y fastidiarme la jornada. Y al contrario me ha pasado de ir sobrelastrado y estar sufriendo en superficie por no ir bien trimado, repartido el peso tanto en espalda como en cadera, y salir con pubalgia en las caderas. Pubalgia de ir una y otra vez, evidentemente, ¿vale? No es una primera vez. A la vez que también vas con sobrelastre y estás todo el día intentando no ahogarte porque se te hunde la cabeza. Espero que este vídeo os haya servido un poco para entrar en el mundo de las matemáticas de buceo, que es una paranoia, pero bueno, no he querido meter muchas fórmulas a loco por lo mismo, ¿vale? Para que sea más didáctico y más práctico que otra cosa. Pero sí es que tiene su intrínseco, ¿vale? Tiene sus fórmulas matemáticas detrás de todo esto. Y si te ha servido el vídeo, por lo menos para empezar a pescar y tener una idea, una noción de cuánto lastre debes de usar, dale a like. Y si quieres seguir aumentando el conocimiento matemático, el conocimiento de buceo, el conocimiento de la pesca, porque aquí vamos a explicar un montón de cosas, suscríbete al canal, que nos hace mucha ilusión teneros por aquí a muchos pescadores. Y este vídeo lo estoy haciendo gracias a los comentarios que me habéis dejado en el vídeo anterior, porque es verdad que sí, se quedaba un poco corto. Y ahora sí que vamos a indagar un poco más en lo que es la física, que realmente es lo que está detrás de todo lo que hacemos de manera intuitiva. Un saludo y nos vemos en el mar, pescadores.